Listo, ya está grabando, entonces vamos a comenzar. Recuerden que si tienen alguna duda pueden interrumpirme, no hay ningún problema. También pueden escribirla en el chat, como ustedes se sientan más cómodas. Y pues esta segunda sesión vamos a hablar sobre el medio físico. Básicamente vamos a hablar de lo que es la geografía física. Por supuesto, de una manera muy sucinta, muy reducida, porque, pues, naturalmente la geografía física es una rama de la geografía bastante amplia. Eh, y como veíamos la sesión pasada, pues es uno de los 4 aspectos esenciales de la geografía que el internacionalista debe conocer, el factor físico. ¿Ah? El factor físico que analiza la extensión, la situación, la forma de los países, del relieve, los suelos, la hidrografía y la vegetación, entre otros aspectos. En ese sentido, bueno, comenzamos hablando de la definición de la geografía física, que es aquella rama de la geografía que estudia, pues, los fenómenos y procesos del medio natural de la Tierra. Ajá. Particularmente aquellos que se ubican en 4 esferas, 4 ambientes o 4 medios, que son la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera y la biosfera. Ajá. Las interacciones complejas entre estas esferas, valga la redundancia, pues son las que permiten la vida y, por supuesto, el desarrollo, las actividades del ser humano en el planeta. Veremos cada una de estas 4 a continuación. Repito, de una manera sucinta, no muy extensa. Creo que hablarlo de una manera completa requeriría pues al menos 2 clases de 2 horas o 3, quizás hasta 4 clases, una por cada esfera, una para la atmósfera, otra para la litosfera y así. Pero aquí también la idea es que tengamos el conocimiento de este medio físico que compone al planeta Tierra en el cual vivimos, ¿no? La primera es la atmósfera. La atmósfera es esta capa de aire que cubre la Tierra. Aunque no lo parezca, nosotros nos desarrollamos en la atmósfera, en el sentido de que pues estamos, o sea, esta capa de aire nos envuelve por completo. Es aire, son gases, polvo. La definición en sí misma es esta, es la capa de gases que envuelve a la Tierra, que tiene una altura de hasta 100 kilómetros, está compuesta principalmente por nitrógeno, un 78%, por oxígeno, que es fundamental para nuestra vida, la vida del ser humano y de los otros seres vivos, con 21%, y de otros gases con un 1%. Es interesante que este 1% de otros gases podría parecer poco, insignificante quizá, pero si escuchamos todos los informes relativos a la crisis climática o cambio climático que están hoy como tema de debate de actualidad, no solo en México, sino en todo el mundo. De hecho, como comentamos en los foros, se llevó a cabo la COP30 en Brasil, justo para hablar sobre los temas climáticos. Y en este 1% es donde se encuentran esos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, cuya acción e interacción están generando este aumento generalizado de las temperaturas.
Este tema lo vamos a hablar en esta sesión también, ya hacia el final, pero es interesante cómo, a pesar de que solo un 1% de otros gases componen la atmósfera, cuando hay variaciones en en esta composición, pues se generan repercusiones de magnitud y sobre todo para la vida en el planeta. Ajá. Bueno, la atmósfera es esencial para la vida y para la regulación del clima, que también será un tema que veremos a continuación. Otro dato interesante es que la altura de 100 kilómetros se toma en virtud de que prácticamente el 99% de los gases se pueden encontrar en este rango de altura, ¿no? De los 100 kilómetros. No obstante, pues se habla de que hay gases que están atraídos a la Tierra por la gravedad hasta en 600 kilómetros de altura y que solo pasando los 10.000 kilómetros es cuando las moléculas pueden escapar al espacio. Ajá. Pero en principio, la gran mayoría de esta capa de gases o el gran volumen de esta capa de gases se encuentra dentro de los primeros 100 kilómetros. Por supuesto, a mayor cercanía con la superficie terrestre, pues mayor densidad. Y ahí es cuando se habla de mayor presión también, presión atmosférica. Como regulación climática es importante la atmósfera, ya que afecta la temperatura, la presión, los patrones de viento, influyen en las precipitaciones y en el tiempo en diversas regiones. Vamos a hablar también un tanto detenidamente del clima, que es, pues, importante conocer cómo se configura y qué elementos influyen en su distribución. Y aquí viene el punto focal uno de los elementos que inciden en las temperaturas de la Tierra y también en las variaciones climáticas. Esta es la insolación o el concepto de insolación. ¿Ah? La insolación es la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre. Afecta sobre todo las temperaturas de la Tierra y los sistemas de viento. Ok, usualmente tenemos dos concepciones erróneas en cuanto a clima y tiempo. Ajá. A veces preguntamos a nuestros familiares o a amigos, a quien sea, oye, ¿cómo está el clima ahí donde vives? Y dicen, está lloviendo, o hace frío, o hace calor. Pero realmente la denominación adecuada de esto es tiempo atmosférico. En tanto que el clima se constituye como el estado más habitual de la atmósfera en una zona determinada. Ajá. Y el tiempo atmosférico hace referencia a aquellos fenómenos climáticos que aparecen en un momento o lugar determinado. Es decir, cuando llueve, hablamos de tiempo atmosférico. Cuando hace calor, hablamos de tiempo atmosférico. Si está frío, pero despejado, sin nubes, es tiempo atmosférico. Pero si hablamos de un clima tropical o de un clima seco o de un clima de alta montaña, en el cual se presentan distintos tipos de tiempo atmosférico, hablamos de un clima. Ajá. Sin Carla, no se preocupe. Por favor, los que han llegado, escriban su nombre en el chat y, si es posible, su grupo. Y igual si tienen alguna duda, pueden interrumpirme o preguntarme.
por el chat o simplemente abriendo su micrófono y expresando su duda. Entonces, digo, coloquialmente preguntamos, ¿cómo está el clima en tu ciudad? Ya, lluvioso. Pero la terminología correcta es hablar de el tiempo atmosférico. ¿Cómo está el tiempo en la Ciudad de México? ¿Cómo está el tiempo en Acapulco? ¿No? Y clima es esta idea más compleja, ¿ah? Que abarca regiones enteras. Vamos a ver un mapa específico sobre el clima en el mundo, pero aquí ya se puede ver en el mapa que se presenta, que es más bien decorativo, pero sí se presenta cierta distribución de los climas. Ajá. Esto es importante saberlo porque a partir del conocimiento del clima de una región, ya podemos intuir qué tipo de actividades, qué tipo de sociedades se forman en esa región, qué tipo de actividades económicas hay, qué tipo de cultivos, ¿no? Qué dificultades se enfrentan. Por ejemplo, en los trópicos, eh, la, el calor suele ser más alto y constante, ahorita lo vamos a ver, y hay una prevalencia también de más biodiversidad y también de insectos, plagas, cosas por el estilo, humedad, etcétera. Ok, regresando un poco al efecto de la insolación en el clima. ¿Ah? Bien, la principal fuente de energía del mundo como planeta, como objeto en el universo, en el espacio, es el Sol, definitivamente. La energía solar desata procesos, ajá, y la principal es, o se percibe a través de la insolación, o sea, la cantidad de radiación solar que llega a una zona eh, primordialmente horizontal. Ajá. Aquí tenemos la definición de insolación. Es el nombre que se da a la proporción en la que la radiación solar alcanza una superficie horizontal de la Tierra. Esto es simplemente pues, cuánto sol da, ¿no? Cuánto sol cae sobre nosotros. El hecho, la forma y el relieve de la Tierra y también la latitud, o sea, qué tan al norte del Ecuador o al sur del Ecuador se está, incide en la forma en que la radiación solar llega a la superficie, ¿ah? Porque pues al ser una esfera, los rayos solares en el Ecuador inciden de manera prácticamente horizontal, mientras que en los polos tienen un ángulo distinto. Ajá. Pero el polo llega así y en el Ecuador y las zonas adyacentes de los trópicos llega una radiación más directa. No obstante, hay situaciones en la atmósfera que también inciden en cuánta insolación tiene la Tierra. ¿No? Bien, ¿cuál es el efecto de la insolación en el clima? Pues la variabilidad de esta insolación, de esta incidencia de energía solar en la Tierra, causa diferencias climáticas significativas, sobre todo en cuestión de temperatura, presión atmosférica y movimiento de las masas de aire o los vientos. También incide en la distribución de la vegetación, la calidad de los suelos, que son importantes pues, para la agricultura y al ser importantes para la agricultura pues, son importantes para la vida humana. Déjenme checar una nota.
Sí, el gradiente de temperatura. La insolación provoca variaciones en la temperatura de la superficie terrestre, que a su vez influyen en los patrones de viento y clima. Ajá. Les voy a leer la cita. La fluctuación en la intensidad de insolación es responsable de los gradientes de temperatura sobre la superficie terrestre, los cuales a su vez determinan los gradientes de presión que determinan los vientos o masas de aire y hacia dónde se mueven. Ajá. Cuando se calienta una zona de la Tierra, de la superficie, el Sol principalmente hace eso, calentar la superficie de la Tierra. Es la superficie de la Tierra la que calienta el aire. Y el aire, cuando se calienta, comienza a moverse. Y ese es el origen de los vientos. Ajá. En el siguiente mapa, aquí podemos ver el promedio anual de radiación solar que cae en diferentes partes de la Tierra. Ajá. Aquí hay varias observaciones. Principalmente la insolación es mayor, uno, en las masas de tierra, o sea, en los continentes. ¿Ah? Aquí en clarito significa que hay mayor insolación que en los mares. ¿Mm? Las principales zonas geográficas de insolación se encuentran del Ecuador hacia entre 40 y 20 grados al norte y entre 20 y 40 grados al sur. Ajá. No están en el Ecuador, bueno, salvo en esta pequeña parte de África, pero las mayorías están a 30 grados, vamos a dejarlo, del Ecuador, norte o sur. Si pueden ver esta gran zona de incidencia de energía solar, o bueno, de radiación solar, de insolación, pues es el desierto del Sahara, ¿no? Hace unos años salió una nota, ¿no?, de cómo el polvo o la arena del desierto del Sahara, en su movimiento hacia el Amazonas, le daba grandes nutrientes, ¿no? Fertilizaba prácticamente toda la selva del Amazonas, que es pues el principal pulmón del mundo. Ahora, otro detalle es que en el Ecuador la insolación es menor debido a la nubosidad. ¿Ah? O sea, la existencia de vapor de agua, forma de nubes, que se sucede principalmente en el mar, pues también incide en cuánta insolación recibe un territorio o un espacio dado en el planeta. Sí, en cualquier latitud dada, hay mayor radiación sobre la Tierra que sobre el mar. Los valores más bajos de insolación están en las latitudes más altas, hacia los polos, ¿no? Los colores más oscuros, el Polo Norte, Canadá, el Polo Sur y la Patagonia. Y pues básicamente esa es la forma en que incide la radiación del Sol en el mundo, ajá, que tiene, por supuesto, incidencia en el clima. Sobre el clima, hay varias clasificaciones, pero la clasificación más conocida, más importante, es la clasificación de Köppen. Ajá. Esta clasificación
divide en 5 zonas climáticas o en 5 tipos de clima al mundo, y a su vez tiene subdivisiones que darían en total unas 12 o 13 clasificaciones o tipos de clima. Por supuesto, el clima en general depende de muchos factores, como vimos la insolación, pero también el relieve, la altitud, la latitud, y etcétera. La clasificación de Köppen, curiosamente, categorizó los climas globales en zonas determinadas por la vegetación natural que prevalece en cada área. No obstante, también utiliza criterios más específicos de temperatura media y niveles de precipitación, o sea, de cuánta lluvia cae. La clasificación ayuda a identificar el impacto en la biodiversidad, las actividades humanas y las actividades humanas como la agricultura y el desarrollo urbano, ¿no? En la tabla pueden ver las clasificaciones, está A, B, C, D y E. Estas van casi corresponden a elementos de latitud, ¿no? Siendo la A los que están cerca del Ecuador, los B arriba de los tropicales, C arriba de los secos, D arriba de los climas mesotérmicos y E en los climas polares, ¿no? Los más fríos, o sea que va de caliente a frío. Y también hacia abajo, o sea, hacia el norte y hacia el sur es prácticamente las mismas relaciones. Y déjenme señalarles también las otras clasificaciones. Aquí pueden ver el mapa de cómo se ubican los grupos climáticos. A, tropical en rojo, B, seco en amarillo, C, en verde, templado, D, frío y E, polar. Denme un segundo. Bien. Los climas cálidos suelen tener temperaturas promedio mayores a los 18 grados. Aquí tenemos en el Ecuador la A. Y aquí vemos que Centroamérica, Latinoamérica, el África subsahariana y el sudeste asiático, que se ubican todos cerca del Ecuador, 20 o 30 grados norte, 20 o 30 grados sur, son prácticamente climas tropicales. Hay 3 tipos de climas tropicales. Tropical con lluvias todo el año, su clasificación es AF. AM, tropical con lluvias de monzón. AF, tropical con lluvias en verano. Y las regiones naturales que abarcan son selva, bosque tropical y sabana. En el número B tenemos, es el color amarillo, los climas secos. Gran parte de México tiene un clima seco, pueden ver. El desierto del Sahara, la península arábiga, Irán, Pakistán, Afganistán, el centro de Asia son primordialmente secos. La Pampa Argentina, no es la Pampa, Argentina, gran parte de su territorio tiene un clima seco y también parte de Sudáfrica. Oceanía aquí, o Australia, tiene un gran desierto seco. Y están también después de los 30 grados, entre los 30 y 40 grados de latitud, perdón. Y si recuerdan el mapa de la incidencia de insolación, pues vemos que en los climas secos, como el Sahara, como Oceanía también, se ubica también la mayor insolación. Entonces, ahí vemos, ¿no?, cómo va relacionándose
la energía que recibe el Sol con la forma o la constitución de un clima determinado. El clima seco no tiene límites de temperatura, o sea, no hay un promedio anual que sea mayor o menor. En las noches son temperaturas gélidas, en el día son temperaturas muy calurosas, como suele ser en los desiertos. Los dos tipos de clima seco que establece Köppen son seco estepario y seco desierto. La clasificación es BS para seco estepario y BW para seco desierto. Las regiones son estepa y xerófila. Aquí, por ejemplo, en el caso de Rusia, el sur de Rusia, Kazajstán, cerca del Mar Negro, y justo donde ahorita hay una guerra, el Donbass, es una estepa, ¿no? La famosa estepa rusa. Curiosamente, esta estepa está alimentada por grandes ríos, el Volga, por un lado, el Don y el Dnieper, que hacen una zona pues muy propicia para la agricultura, porque además es una llanura enorme. Pero, no obstante, ahí también se dan inviernos muy crudos y veranos muy calurosos. Bueno, seguimos. El clima templado. El clima templado tiene como temperatura promedio menor a 18 grados centígrados. ¿No? Hay tres tipos de clasificación. CF, tropical con lluvias todo el año. CW, tropical con lluvias en verano. CS, tropical con lluvias en invierno. Y hay regiones naturales como bosque, pradera y bosque mediterráneo, ¿no? Prácticamente Europa. Europa, el este de los Estados Unidos y Canadá. México también tiene aquí su parte templada. Y hay que recordar también que la altitud, o sea, la distancia del mar hacia hacia el espacio, pues también influye en las temperaturas, porque a mayor altitud, más frío. Esto debido a cuestiones de presión atmosférica. Y se preguntarán, bueno, en las montañas, ¿no? ¿Por qué hace tanto frío en las montañas? Esto es por presión, cuestión de presión atmosférica. En las montañas hay menor presión atmosférica, o en los lugares de mayor elevación hay menor presión atmosférica. Eso significa que las moléculas de aire se mantienen más alejadas unas de otras y su interacción es mínima, por ello no hay calor, ¿no? O sea, el calor... sí, ahorita te cuento esto, Carla. El calor se siente por esa interacción de moléculas que chocan entre sí, y al chocar entre sí, o sea, que están en movimiento, pues. Están en movimiento las moléculas, chocan y generan calor. Y pues el tema, Carla, con la geografía física es que para vidas humanas, para el promedio de vida humana y de existencia humana, los cambios en el medio físico son prácticamente imperceptibles. Ajá. Entonces, en la historia humana, la historia abarca alrededor de 5.000 años. ¿Por qué historia? Porque es la existencia de registros escritos. La humanidad prehistórica e histórica abarcará unos 10.000 años, que son de 10.000 a 12.000 años, que fue cuando se desarrolló la agricultura o comenzó a desarrollarse la agricultura. Y el Homo sapiens
que es la especie a la que pertenecemos, de homínidos, tendrá alrededor de 200.000 años, lo cual es nada para el medio físico, para los planetas y su composición. No obstante, sí, los climas pueden variar cuando hay transformaciones de magnitud en estos medios físicos, en la biosfera, en la litosfera, en la atmósfera. Y de hecho vamos a hablar al final sobre el cambio climático. Ajá. Nosotros como seres humanos estamos incidiendo en la atmósfera al extraer combustibles fósiles, que es en su mayoría hidrocarburos, y es pues el elemento del carbón, pero contenido en el petróleo, contenido en el carbón y en el gas. Y al momento de quemarlo, lo que sucede es un proceso de transformación de la materia, que pasa de un estado sólido o líquido, si se quiere, con la gasolina, por ejemplo, a un estado gaseoso en forma de gases como dióxido de carbono, que se unen a este 1% de otros gases en los cuales está compuesto, de los cuales está compuesta la atmósfera. Y estos gases, llamados gases de efecto invernadero, tienen la capacidad de absorber más calor. Y al momento de absorber más calor, hacen que la temperatura promedio del planeta se eleve. ¿Ajá? Y cuando hay cambios de temperatura, hay cambios también en las precipitaciones, en las lluvias, por ejemplo. Hay cambios en el movimiento de las masas de aire. Y esto, pues, naturalmente está llevando a este fenómeno que conocemos como cambio climático. Y en lo que pues coinciden la mayoría de los científicos es que es un cambio propiciado por la actividad humana. ¿Ah? Ya, entonces, en ese término, pues sí hay cambios climáticos, claro, pero son casi imperceptibles en la escala humana. Pero en escala, pues, global, en escala geológica, sí, sí, o sea, hablamos de millones de años, ¿no? Por ejemplo, las glaciaciones representan un cambio climático. Y a veces hay que recordar que, por ejemplo, todo esto es una cuestión, o sea, estos son fenómenos que suceden de manera interactiva. ¿No? Cuando sucedieron las glaciaciones, una situación peculiar era que, bueno, el ciclo del agua, que ustedes seguro conocen bien, de la evaporación, etcétera, ¿qué hacía? Pues se evapora agua de los océanos, esta sube, se traslada a lugares más fríos y debido a estos cambios de presión y temperatura, esta agua cae en precipitación, cae en lluvia. Pero cuando cae en un lugar que está congelado, pues esta lluvia o nieve o granizo, a su vez se congela, ¿ah? Propiciando un mayor enfriamiento de la Tierra. Entonces, son cosas muy interactivas. Pero eso tiene millones de años. Ahora, no dudo que eventualmente pueda haber otro tipo de cambio no generado por el ser humano de grandes magnitudes. No sé, habría que consultar a los geólogos cuándo se prevé el próximo gran cambio del mundo. Entonces, finalmente, regresando a los climas. El clima frío, que igual ya se concentra pues, en las partes más septentrionales del planeta,
y también las partes más meridionales, o sea, más al norte y más al sur. Está el clima frío, con temperaturas promedio de 10 grados centígrados, en el cual hay frío con lluvias todo el año y frío con lluvias en verano. Y contiene bosques de coníferas y prácticamente eso. Y el clima polar, con temperaturas promedio al año de 0 grados. Hay clima polar de tundra, clima polar de hielos perpetuos y clima polar de alta montaña. No hay gran variedad de vegetación, pero varía también con la altitud. Siberia, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, gran parte de Canadá, Alaska, igual acá Tierra del Fuego, el sur, pues son regiones, países que están prácticamente en el frío helado. Groenlandia, que es una masa de tierra cubierta de hielo, con un casquete polar, pues, que no se descongela a lo largo del año, también es de ese tipo de clima. ¿Ah? Y bueno, esa es la clasificación de Köppen. Ok, si no, ¿tiene alguna otra duda sobre el clima? ¿No? Bueno. Otros medios físicos que influyen en el clima, como hemos venido comentando, son son la latitud, la altitud y el relieve. La latitud, como hemos mencionado, pues es la posición relativa respecto del Ecuador. ¿Ah? Latitud norte, latitud sur. ¿Ah? Entre más cerca se esté de los polos, más frío se siente. Tanto norte como sur. Hay un experimento, o sea, para que sepan cómo funciona la insolación, la incidencia de la energía solar en el planeta. Si ustedes agarran un cerillo o un encendedor, lo que sea, lo prenden y ponen su mano arriba, van a sentir un calor directo. Háganlo con cuidado, no se van a quemar, pero van a sentir una mayor intensidad de calor. Pero si ustedes lo acercan a un lado, van a sentir menor intensidad de calor. Más o menos eso es lo que sucede con los rayos del Sol que inciden en la forma redonda del planeta. Cuando dan directamente, repito, el calor es mayor, o bueno, el calentamiento de la superficie es mayor, pero cuando dan perpendicularmente, no tanto. Y es lo que pasa con los polos, por eso no se calientan, aunque haya un día soleado, ¿no? O esté iluminado. La altitud. Como comentábamos, cuando se está en una montaña, la presión del aire es menor, entonces se siente más frío, o es más frío, de hecho, y también los rayos del sol no alcanzan a calentar adecuadamente ese aire, ¿no? Y la superficie de una montaña. El relieve, que tiene que ver con la altitud, solo que cuando tenemos una cordillera, cuando tenemos grandes montes, estos impactan en el movimiento de los vientos. Por eso podemos ver que, por ejemplo, el clima del centro de Estados Unidos es seco. ¿Ah? Y de hecho las condiciones climáticas
en el centro de Estados Unidos son muy severas, única y exclusivamente por el movimiento de los vientos. Viento caliente del mar proveniente del Golfo de México ingresa al interior del territorio del centro de Estados Unidos, y viento frío del norte de Canadá, o bueno, de Canadá, y del Polo Norte en general, desciende. Entonces se encuentran, y ahí es cuando se generan los tornados, las nevadas casi catastróficas. Y lo curioso es que las Rocky Mountains, se llama, de Colorado, o sea, que dividen el centro de Estados Unidos de California y el resto del país, provocan también que los vientos tomen esa dirección, ¿verdad? A ver si vamos a regresar al mapa. Aquí. Aquí por donde está pasando el mouse está una cadena montañosa, ¿no? Entonces una gran cantidad de masa de aire frío desciende por acá, choca contra las montañas, se dirige hacia lo que es Texas, ¿no? O sea, bueno, todo este centro, pero aire caliente de aquí, que ven, hay climas tropicales, sube, ajá, y choca y genera pues estas condiciones atmosféricas peculiares, ¿no? Como los grandes tornados que hay. Bueno, en lugares más alejados del mar hay un ambiente más seco. En lugares cercanos a las costas suelen ser más cálidos y húmedos. El aire en movimiento tiene diferentes temperaturas, lo que explicábamos, direcciones y velocidades. Entre más cerca estén de los polos, el viento es más frío. El relieve nos lleva a hablar pues de la litosfera. La litosfera es la capa rocosa que rodea la Tierra y prácticamente pues donde estamos parados, ¿no? Está formada por la corteza oceánica, o sea, en general todo es la corteza terrestre, ¿no? Pero en el mar es de un grosor de 5 kilómetros, y en la tierra o fuera del mar llega a ser hasta de 70 kilómetros por los sistemas montañosos, ¿no? Los principales materiales o elementos que se encuentran en la litosfera, en la capa rocosa de la Tierra, son el silicio, el oxígeno, el aluminio y el magnesio. Por supuesto, en esta capa encontramos todos los otros minerales que requerimos para el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Cobre, hierro, carbón, naturalmente el petróleo, todo prácticamente. Y bueno, el relieve también tiene impacto no solo en el clima, sino pues en las actividades que hacemos. Se habla de que la mayoría de la población del mundo vive en zonas agrícolas ubicadas en llanuras. Las llanuras son más fáciles de trabajar, el suelo es más adecuado, sirve para la cría de ganado, también para la construcción de ciudades. Vaya, favorece en general la producción de alimentos. Si no me equivoco, cerca del 70% de la población mundial vive en llanuras. Las regiones montañosas tienen sus peculiaridades, pero suelen ser espacios más complejos para una agricultura intensiva.
¿Mm? Las poblaciones en las zonas montañosas están más dispersas y son menos densas, o sea, hay menos gente. Quizá puedan ser buenas para actividades como las actividades forestales y quizá las mineras. Eso lo veremos ya en las próximas sesiones, donde hablaremos propiamente de geografía económica y las actividades que estudian la geografía económica. El relieve también afecta, por supuesto, la comunicación entre comunidades, entre sociedades. Pero bueno, con el avance de la técnica, eso es tiene un impacto cada vez menor. Okay. La hidrosfera, la tercera capa o la tercera esfera del medio físico que interesa es la hidrosfera. Esta pues es la capa de agua que cubre gran parte de la Tierra, incluye pues océanos, ríos, lagos, las aguas subterráneas. Todas son esenciales para la vida. Todos o casi todos los seres humanos, para los seres vivos, dependen del agua de una u otra manera. La distribución del agua es desigual y, claro, afecta pues, la biodiversidad y la calidad de vida de las poblaciones. Por eso es muy importante cuidarla. Y se podría también, como vamos a ver un poco adelante, decir que el agua es un recurso renovable en virtud de que hay un ciclo, el ciclo del agua, en el cual, pues, como ya mencionamos, se evapora de los océanos, se traslada, se precipita, genera ríos, lagos, o sea, alimenta, ¿no? Todo esto, pero pues el uso intensivo y su contaminación representan un riesgo real. ¿No? Bueno, la hidrosfera estudia, la hidrosfera es esta capa del mundo que contiene el agua del mundo. Y finalmente la biosfera, que es la capa de tierra donde es posible la vida y también es el conjunto de los seres vivos del planeta. Entendemos por biosfera ambas cosas. También, si bien en el mundo, en el planeta Tierra, hay vida en todas partes que uno se le puede ocurrir, o sea, llámese el desierto, llámese las montañas, el fondo del mar, pues las condiciones de vida o de supervivencia son distintas, ¿no? Y sobre todo para el ser humano, que depende de agua, ¿no? Sobre todo fuentes de agua, que para un desarrollo extensivo pues requiere asegurar el alimento, y la forma más fácil de asegurar el alimento es a través de la agricultura, por ejemplo. Entonces, cuando las condiciones de la biosfera no son las adecuadas para el mantenimiento de la vida, el desarrollo de una forma de vida, como la humana, ¿vale? Que es la que nos estamos enfocando aquí, pues suele ser más difícil, ¿va? Por ejemplo, en el norte, en las capas, en los polos, en estas partes, pues hay vida humana, hay tribus, hay poblados, comunidades humanas que han desarrollado formas de vida, pero solo pueden dedicarse a un número limitado de actividades, por ejemplo, la pesca o la cría de renos. De hecho, aprovecho, estoy leyendo un libro, se llama Siberia, es una novela, y el protagonista justo va a Siberia a conocer a estos pueblos nómadas, ¿no?
y habla un poco de su vida, y es muy interesante porque, pues sí, básicamente estas familias, estas tribus, estos grupos de seres humanos, debido a las condiciones adversas del ambiente, solo pueden dedicarse a eso, pueden dedicarse al pastoreo de renos. Y pues sí, también pescan o cazan con arco, cosas por el estilo, pero es muy difícil llevar a cabo o tener un estilo de vida más sedentario. Y de hecho, según la novela, a ciertas colonias, ciertos grupos, se les intentó dar un estilo de vida sedentario en latitudes más al sur, y estos pues caían en problemas como el alcoholismo, peleas sin sentido, entonces tenían una vida así que no, pues no se podría decir muy adecuada, ¿no? Pero cuando las comunidades estaban insertadas como en el ambiente, aunque fuera de manera nómada, pues tenían un estilo de vida muy distinto. Pero bueno, eso es otro. En fin, a lo que voy es que también la biosfera determina mucho cómo viven los seres humanos en el planeta, cómo vivimos. Y bueno, todas estas 4 esferas, la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera y la biosfera, pues nos dan los recursos que requerimos para vivir en este planeta. ¿Ah? Los recursos naturales son los elementos del medio físico que pueden ser aprovechados por el ser humano. Su valor depende de la sociedad, la época y las técnicas de producción. Hay 2 tipos de recursos naturales, principalmente los renovables y los no renovables. Los renovables son aquellos cuyo uso es, entre comillas, inagotable, ya que pueden ser generados o regenerados por medio de procesos naturales o artificiales. Si bien los recursos como bosques y fuentes de agua pueden regenerarse naturalmente, requieren un manejo sostenible para evitar su agotamiento. La reforestación y la conservación de cuencas son ejemplos de prácticas de conservación. ¿Ah? La revolución industrial, que seguramente vieron en alguna de sus clases del bloque 1, pues representó un avance en la técnica de las sociedades humanas. Pero este avance también conllevó un uso intensivo de recursos. ¿Ah? O sea, cuando obviamente los seres humanos, como ya les había comentado, pues teníamos alrededor de 10.000 años viviendo de los recursos del planeta de una manera técnica. Ajá, o sea, desarrollamos la agricultura, la irrigación, la ganadería, y pues a veces había sequías, a veces había plagas, entonces poder mantener como el paso era siempre una lucha constante. Pero la revolución industrial le dio al ser humano una fuerza muy grande, ¿ah? Una capacidad muy amplia de utilizar los recursos, de extraer los recursos. ¿Ah? Pasamos de la minería con picos y palas a una minería con grandes máquinas que destruyen montañas. ¿Ah? Entonces, esta idea de recursos renovables, o sea,
pensar que hoy talamos un bosque y mañana crece otro, pues se vuelve completamente absurdo, porque con las capacidades que tiene la sociedad industrial, podríamos talar todos los bosques del planeta en un tiempo récord, pero no hay la capacidad de que un bosque se recupere sino en 2 o 3 generaciones, ¿no? Por eso ya cada vez es más difícil hablar de recursos renovables. Y los otros son los recursos efectivamente no renovables, porque su existencia en el planeta está condicionada a reservas y no hay forma de regenerarlas. Se habla, por ejemplo, usualmente del petróleo como un recurso no renovable, porque pues su producción llevó millones de años, conllevó procesos geológicos de gran envergadura que el humano no puede replicar, y que pues una vez se extraiga la última gota de petróleo, pues ya no hay posibilidad de hacer más petróleo, ¿no? Quizá un día la técnica, la investigación, la ciencia puedan hacer elementos como el petróleo que sustituyan a esta materia, pero pues no sabemos. Otros recursos no renovables son, por ejemplo, los minerales, ¿no? O ciertos gases que están contenidos en la Tierra, eh, pero que su origen pues es prácticamente extraterrestre, porque vienen pues de la formación misma del planeta, ¿no? Y no hay posibilidad de hacerlos sintéticamente. Por ejemplo, se habla del gas helio, ese que usamos para tener una voz más aguda y sonar más graciosos, que es un gas escaso, no renovable y que está próximo a agotarse. Y no hay una forma sintética de elaborarlo. Pues esos son los recursos no renovables. También habría que cuidarlos. Y lo que hay que entender es que se agotarán en función del ritmo e intensidad de explotación. Bueno, este es un mapa con algunas cordilleras. Sí eran las montañas rocosas. Aquí están las Rocky Mountains, que pues tienen una gran influencia en el clima del centro de Estados Unidos. También la cordillera de los Andes tiene una gran influencia en la parte occidental de Chile, y pues la existencia de un desierto, ¿no? El desierto de Atacama por acá, pues tiene su razón de ser por ello. Igualmente, pues aquí el Himalaya, ¿no? Que evita la entrada de aire caliente acá, y por eso esta zona, pared es también seca, muy, muy seca, y también pues la distancia del mar acá es enorme, ¿no? Y bueno, retomando el tema del cambio climático o la crisis climática, es importante conceptualizarla como una crisis climática. Uno, porque, repito, de acuerdo con la gran mayoría de los científicos, es una situación creada por el hombre, por el ser humano, por la explotación intensiva de fuentes de energía como el carbón, como
el petróleo, que se queman y al quemarse generan gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono. Ajá. Y lo que sucede es lo que podemos observar en el diagrama. El Sol calienta la superficie de la Tierra. La Tierra, al calentarse, pues también expide calor o irradia calor. ¿Ah? Este calor es absorbido por la atmósfera, que genera los gradientes de temperatura, como vimos un poco arriba. Pero cuando hay una mayor cantidad de gases de efecto invernadero, esta irradiación es mayor, o esta concentración de calor es mayor, solo por la existencia de estos gases. Esta concentración de calor vuelve a la superficie calentando. Cuando se calienta, pues, por ejemplo, se derrite el hielo de los polos y esto genera que una cantidad de agua dulce entre en un sistema de agua salada, como son los océanos, que tiene un equilibrio. La entrada de esta nueva agua rompe el equilibrio y la vida, la biosfera que se encuentra ahí, padece este cambio de un equilibrio. ¿Por qué? Porque está adaptado a un sistema determinado. Entonces, un cambio abrupto genera la muerte, desaparición de una especie, o puede hacerlo, ¿no? Porque también recordemos que los procesos de adaptación de la vida suelen también conllevar miles de años o millones de años. Y cuando esto sucede en periodos muy cortos, pues representa un choque, ¿no? El ser humano no está exento de esa problemática. ¿Ah? Por ejemplo, hay muchas ciudades construidas cerca del mar. Entonces, se prevé que si se sigue calentando el planeta y se derrite más hielo de las capas de los polos, muchas ciudades costeras pueden desaparecer por la gran cantidad de agua que penetrará en la hidrosfera. Ajá. Entonces, pues los seres humanos no estamos exentos de que los cambios abruptos en el sistema del mundo, en el sistema natural, en el medio físico del que hemos estado hablando, nos afecten. Y regresando, la cuestión es que es la actividad del ser humano la que está generando estos cambios, ¿no? Por eso tenemos que tener o cambiar la conciencia humana sobre nuestro lugar en el planeta, porque nos hemos erigido como pues, los dueños absolutos, cuando realmente solo somos una especie más. Y hemos estado funcionando fuera de un orden, de un ciclo, ¿no? Al extraer de manera indiscriminada, al consumir los recursos de manera absoluta o sin control alguno, estamos rompiendo muchos de los ciclos que hacen posible la vida en el planeta, que es al final lo más importante, ¿no? Por eso, ahora que decidan cambiar su celular por uno nuevo, piénsenlo 2 veces. O al menos reciclen el viejo, o que se le dé un buen uso para que no haya
pues un desecho, ¿no? Un desecho más. Y bueno, pues como conclusión podemos decir que los medios físicos son inherentes a la posibilidad de existencia y desarrollo de las sociedades humanas en el planeta Tierra. La interacción de atmósfera, litosfera, hidrosfera y biosfera genera los distintos tipos de clima y determinan las potencialidades de vida en un espacio dado. La conservación de los recursos naturales y el entendimiento de los procesos físicos son imprescindibles para generar estrategias tendientes a un futuro sostenible y el cumplimiento de los ODS. La educación geográfica conlleva comprender la relación entre el medio físico y su influencia en el desarrollo sostenible de las sociedades contemporáneas. Bueno, creo que eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Los que llegaron y no anotaron su nombre, por favor, háganlo en el chat para poder anotar la asistencia. Y creo que sería todo. No sé, ¿en alguna duda, comentario, sugerencia, queja? Hola, maestro, buenos días. Soy ¿Qué Paris. tal? Sí, dime. No, pues mucha información. Sí. No, y realmente, créeme, es resumida. Solo, Ya, esta es gracias. solo o sea, Una intro. es para que conozcan, pues esto, el medio físico del planeta. En las siguientes clases vamos a hablar de la geografía económica, o sea, cómo las actividades del ser humano se insertan en este medio físico y lo aprovechan, y qué tipos de actividades hay, ¿no? Pero, pues sí, realmente hablar del medio físico, o sea, yo quisiera darles 2 o 3 clases porque eh, hay que, por ejemplo, que conozcan lo que es una llanura, lo que es una planicie, los diferentes tipos de ríos. Espero poder incorporarlo en las siguientes clases. Pero sí, vaya, es una materia entera, por ejemplo, en la licenciatura de geografía, ¿no? Geografía física. Sí, pues justo con lo que nos dio ahorita de clase, más o menos estuve recordando algo que había visto hace unos días, porque sí estuve viendo un reportaje por ahí en donde dice que pues la capa de ozono es un poco más débil a comparación de años atrás, digo, por muchas cuestiones, ¿no? Y hace, ¿qué fue? La semana pasada hubo una tormenta solar que pues también nos afectó a nosotros, ¿no? Y fue que en muchos puntos de países se pudieron ver auroras boreales que no se veían, ¿no? Sí, sí, efectivamente, como señalamos al principio de la presentación, el Sol es, vaya, quizás esto suene mal, pero el Sol es Dios, ¿no? Porque realmente es la fuerza que le da toda la energía al planeta Tierra. Eh, y sí, en efecto, pues ustedes bien saben, México tiene un premio Nobel, que es Mario, ¿cómo se llama? Premio Nobel. Bueno, el premio Nobel mexicano de Química, eh, Mario Molina, a él le dieron el premio Nobel, a él y a su equipo, por descubrir precisamente que la actividad humana, descubrir y describir que la actividad humana había generado un debilitamiento, como bien dice Roberto, de la capa de ozono, y que esta permitía el ingreso, o este debilitamiento, este famoso hoyo en la capa de ozono, estaba permitiendo la entrada de
radiación solar que era nociva para el ser humano, ¿ah? Causante de cáncer y todas estas cosas. Por eso le dieron el Nobel mexicano, el Premio Nobel de Química a Mario Molina. Entonces, sí, no estamos, o sea, el ser humano es muy pequeño, aunque hemos hecho grandes avances, grandes descubrimientos y el entendimiento del universo y del mundo lo tenemos muy avanzado. Realmente el ser humano es muy pequeño y puede desaparecer tan fácil como desaparece cualquier insecto, ¿no? Cualquier, cualquier especie. Lo importante es que tenemos la capacidad de evitarlo. Así como tuvimos la capacidad de generar estos problemas, creo que con inteligencia, con conocimiento, con voluntad también, podemos pues salvarnos y mejorar las cosas en el planeta. Y creo que también pues, ese es uno de los objetivos de tener una formación superior, ¿no? De tener una carrera profesional como lo es Relaciones Internacionales, ¿no? Poder comprender más el mundo, poder cuestionarnos y poder dar soluciones integrales, proactivas a los problemas que hay. Pero no podemos hacerlo si no tenemos conocimiento, ¿no? Sí, muy bien, Roberto. ¿Algún otro comentario, duda? No, de mi parte no. Muchas gracias, profe. No, no hay de qué. Bueno, pues creo que podemos terminar y si no han desayunado, pues buen provecho. Si ya lo hicieron, pues muy bien y que tengan un bonito día. Nos vemos a los que sean del 124, nos vemos el lunes y los del 125 nos vemos el martes o si quieren ir a la clase del lunes, está bien. Si quieren ir a la del martes, también está bien. Pues que tengan un bonito día y una excelente semana y fin de semana. Gracias, bye, buen día. Gracias, profesor. No hay de qué, no hay de qué. Bye.